LONGVITAL te trae cada día más rígido y esto es lo que lo causa. La guía definitiva para entender y revertir la rigidez articular y muscular que avanza en silencio después de los 50. Lo que realmente está pasando en tu cuerpo cada mañana cuando te cuesta moverte y el protocolo específico para revertirlo de manera permanente. Hay un momento que muchos hombres mayores de 50 conocen demasiado bien. Es el momento de levantarse de la cama. Esos primeros pasos hacia el baño en que el cuerpo parece tener 20 años más de los que tiene. La rodilla que cruje, la cadera que tarda en soltar, la espalda que necesita un minuto antes de poder estar completamente erguida. Los músculos que se sienten como cuerdas apretadas que necesitan tiempo para aflojarse. Eso se llama rigidez matutina, y la mayoría de los hombres que la experimentan la atribuyen a la edad, la aceptan como inevitable, y simplemente esperan que pase. Lo que no saben es que esa rigidez no es una característica pasiva del envejecimiento. Es una señal activa de procesos específicos que ocurren en el tejido muscular, articular y conectivo durante las horas de inmovilidad nocturna, y que se pueden modificar de manera directa y significativa con el protocolo correcto. La portada de este vídeo muestra dos imágenes. Una figura encorvada por el dolor articular, y un hombre de cabellos grises en posición de poder, con la rodilla iluminada. El mensaje no podría ser más claro. Entre esas dos versiones existe una causa específica, y esa causa se puede tratar. Este vídeo existe para mostrarte exactamente qué la causa, por qué empeora con el tiempo si no se interviene, y qué puedes hacer hoy mismo para revertir ese proceso con un sistema progresivo, responsable, y basado en cómo funciona realmente el tejido humano. La revelación: ¿qué es realmente la rigidez y por qué empeora cada día que pasa sin acción? La rigidez no es solo músculo tenso. La rigidez que sentís al levantarte de la cama o después de estar sentado mucho tiempo no viene de un solo tejido. Es la respuesta combinada de 4 sistemas que funcionan de manera interconectada y que todos se ven afectados por la inmovilidad prolongada. El primero es el tejido muscular. Durante el reposo prolongado, los sarcómeros, las unidades contráctiles del músculo, se acortan pasivamente y la viscosidad del tejido muscular aumenta. Esa mayor viscosidad requiere más fuerza para iniciar el movimiento y produce la sensación de rigidez muscular que caracteriza los primeros movimientos de la mañana. El segundo es el tejido conectivo. Los tendones, los ligamentos y la fascia, la membrana que envuelve y conecta todas las estructuras musculares, pierden elasticidad con la inmovilidad. La fascia en particular tiende a adherirse a las estructuras adyacentes cuando no se mueve regularmente, creando restricciones de movimiento que se sienten como rigidez pero que en realidad son adhesiones fasciales que necesitan movimiento específico para liberarse. El tercero es el líquido sinovial. Las articulaciones están lubricadas por el líquido sinovial, un fluido viscoso que reduce la fricción entre las superficies articulares y que nutre el cartílago que no tiene vascularización directa. Durante la inmovilidad nocturna, ese líquido se vuelve más viscoso y se distribuye de manera menos uniforme en la articulación. Los primeros movimientos de la mañana tienen mayor fricción articular precisamente por esa menor lubricación. Por eso el crujido es más frecuente al levantarse que después de moverse un rato. El cuarto es el sistema nervioso. Los receptores propioceptivos, los sensores que informan al cerebro sobre la posición y el movimiento de cada parte del cuerpo, tienen menor sensibilidad después de periodos prolongados de inmovilidad. Eso produce coordinación reducida, mayor torpeza en los primeros movimientos, y una sensación de desconexión con el propio cuerpo que va desapareciendo a medida que el movimiento activa esos receptores. ¿Por qué empeora progresivamente? La rigidez que hoy dura 10 minutos después de levantarse puede convertirse en 20, en 30, en una hora de rigidez matutina que compromete la primera parte de cada día. Y en casos más avanzados puede evolucionar a una rigidez que ya no cede completamente, que permanece durante todo el día con mayor o menor intensidad. Esa progresión no es inevitable. Es la consecuencia de un ciclo que se autoalimenta. La rigidez produce incomodidad al moverse, la incomodidad produce evitación del movimiento, la evitación del movimiento aumenta la rigidez. Y cada vuelta de ese ciclo deja los tejidos un poco más acortados, la fascia un poco más adherida, el líquido sinovial un poco más insuficiente y el sistema nervioso un poco menos calibrado. Romper ese ciclo requiere intervención activa y sistemática. En lugar de agacharte con las piernas rectas o sentarte en una silla, proba la posición de sentadilla profunda como tu posición de trabajo. Subir escaleras de 2 en 2 cuando sea seguro hacerlo.
subir 2 escalones a la vez de manera ocasional y segura sosteniéndote del pasamanos si es necesario exige un rango de flexión de cadera mayor que la marcha normal y mantiene ese rango disponible. Semana a semana. El mapa de la recuperación de movilidad. Semanas 1 y 2 exploración y medición de línea de base. El objetivo es realizar la rutina completa todos los días, registrando cómo se siente cada posición y cuánto rango de movimiento tenés disponible al inicio. Tomás la medición de la distancia rodilla-pared del ejercicio de movilización de tobillo. Ese número es tu punto de partida. Tomás también una foto o un registro mental de cuán profunda es tu sentadilla con talones en el piso. Semanas 3 y 4 primera expansión de rango. Los tiempos de sostenimiento en las posiciones de movilidad pasan de 30 a 40 segundos a 45 a 60 segundos. La altura del soporte bajo los talones en la sentadilla se reduce ligeramente. Comenzás a notar que algunas posiciones que al principio requerían apoyo constante ahora son más estables. Integración funcional. El énfasis se mueve hacia el bloque 3, la integración de fuerza en los nuevos rangos. La sentadilla profunda con activación se vuelve el ejercicio central. Empezás a practicar levantarte del piso sin manos de manera regular, incluso fuera de la sesión de entrenamiento. Semanas 7 y 8 medición y consolidación. Repetís la medición de la distancia rodilla-pared y la comparás con la línea de base de la semana 1. La mejora suele ser sorprendente y motivadora. Evalúas cuán profunda es tu sentadilla con talones en el piso sin asistencia. Evalúas si las actividades cotidianas agacharte, sentarte en el piso, girar el torso se sienten diferentes. Mantenimiento permanente. La movilidad, una vez recuperada, requiere mantenimiento continuo para no perderse de nuevo. La rutina completa 5 veces por semana se puede reducir a una versión de 15 minutos de mantenimiento, combinada con la integración constante en la vida cotidiana descrita en el bloque 4. La movilidad no es un proyecto con fecha de finalización, es una práctica permanente, como cepillarse los dientes. La disciplina de la movilidad. ¿Por qué es diferente y por qué importa igual? El trabajo de movilidad tiene una característica que lo hace simultáneamente más fácil y más difícil de sostener que el entrenamiento de fuerza. Más fácil porque requiere menos esfuerzo percibido. No hay fatiga muscular intensa, no hay sudor abundante, no hay la sensación de entrenamiento duro. Más difícil precisamente por eso. La ausencia de esa sensación de esfuerzo hace que muchas personas no le den la prioridad que merece, postergándolo frente a actividades que se sienten más productivas. Pero la movilidad es la base sobre la que todo lo demás se construye. Un hombre con fuerza pero sin movilidad tiene un rango de aplicación de esa fuerza limitado y un riesgo de lesión aumentado en los extremos de su rango disponible. Un hombre con movilidad pero sin fuerza puede colocar el cuerpo en posiciones útiles pero no puede generar fuerza desde ellas. Ambas son necesarias, y la movilidad es frecuentemente la que se ignora. Agenda estos 30 minutos como una prioridad, no como un extra para cuando sobre tiempo. Practica la integración cotidiana. Sentarte en el piso, usar la sentadilla como posición de trabajo, de manera consciente hasta que se vuelva automática. Medí tu progreso con los números concretos que el programa te da. Y recordá que cada día que practicas estas posiciones es un día en que tu cuerpo mantiene o recupera un rango de movimiento que, sin ese trabajo, se perdería silenciosamente. Las 2 zonas, la decisión y el momento. La portada de este vídeo señala 2 puntos. 2 zonas. Y el mensaje es directo. Estas 2 zonas cambian todo. No es exageración. La cadera y el tobillo son las 2 articulaciones cuya movilidad determina cómo te vas a mover, cómo te vas a sentir, y qué vas a poder hacer con tu cuerpo en los próximos 10, 20 o 30 años. Su pérdida es silenciosa, progresiva y común. Su recuperación es posible, está documentada, y está al alcance de cualquier hombre dispuesto a dedicarle 30 minutos al día con la consistencia y la paciencia que el trabajo de movilidad requiere. La sentadilla profunda de la portada no es un objetivo estético, es una declaración funcional. Este cuerpo todavía tiene el rango de movimiento que necesita para vivir sin restricciones. Y esa declaración no depende de la edad, depende de la decisión de trabajar por ella. No pierdas tu movilidad. Esa pérdida no es inevitable. Es la consecuencia de la inacción. Y la inacción es exactamente lo único que está en tus manos cambiar hoy. 2 zonas, 30 minutos. Hoy. Sentadilla profunda asistida. De pie frente a una pared o sosteniéndote de algo estable a la altura del pecho,
Bajas a la posición de sentadilla más profunda que puedas lograr manteniendo los talones apoyados en el piso, sosteniéndote con las manos para mantener el equilibrio sin forzar la posición. Sostenés la posición durante 30 a 60 segundos respirando profundo, permitiendo que el peso del cuerpo gradualmente profundice la posición de manera pasiva. Si los talones se levantan, colocas algo plano debajo de ellos. Un libro, una toalla enrollada para reducir la demanda de tobillo mientras trabajas la cadera. 3 repeticiones. ¿Por qué importa? Es la posición de referencia de todo el programa. La misma que muestra la portada. Sostenerla con regularidad, incluso de manera asistida al principio, le enseña al sistema nervioso que ese rango de movimiento es seguro y accesible, lo que es el primer paso para recuperarlo sin asistencia. Balanceo de cadera en sentadilla. Desde la posición de sentadilla profunda asistida, una vez que te sentís estable, balanceas suavemente el peso del cuerpo de un lado al otro, transfiriendo el peso de una cadera a la otra de manera lenta y controlada. 10 balanceos por lado. ¿Por qué importa? El balanceo lateral en la posición de sentadilla profunda moviliza la articulación de la cadera en un plano adicional al de la flexión pura, trabajando la movilidad en rotación y abducción simultáneamente con la flexión. Es movilidad multiplanar en una sola posición. Elevación de rodilla al pecho con rotación. Acostado boca arriba, llevas una rodilla hacia el pecho con ambas manos, y desde ahí guías la rodilla en un círculo lento. Hacia afuera, hacia abajo, y de vuelta al pecho. Explorando el rango de rotación de la cadera de esa pierna mientras la otra permanece extendida en el piso. 5 círculos en cada dirección por pierna. ¿Por qué importa? Este movimiento explora activamente el rango de rotación interna y externa de la cadera, los dos movimientos que más restricción acumulan con el sedentarismo y los más directamente relacionados con la capacidad de hacer la sentadilla profunda con los pies en posición neutral. Apertura de cadera en cuadrupedia, movimiento del perro haciendo pis, en posición de 4 puntos. Manos y rodillas. Elevas una rodilla doblada hacia el lateral, abriendo la cadera como si fuera la pata de un perro, manteniendo la rodilla doblada a 90 grados durante todo el movimiento. Subís y bajás de manera lenta y controlada. 10 repeticiones por lado. ¿Por qué importa? Trabaja específicamente la abducción y la rotación externa de cadera con el peso parcial del cuerpo como resistencia controlada. Es movilidad activa, no solo pasiva, lo que produce mayor control funcional del rango ganado. Bloque 2. Movilidad de tobillo en dorsiflexión. Estiramiento de pantorrilla con rodilla doblada. De pie frente a la pared con las manos apoyadas, un pie adelante con la rodilla doblada y el talón apoyado completamente en el piso, el otro pie atrás. Llevas la rodilla delantera hacia adelante hacia la pared tanto como puedas mientras el talón permanece apoyado, sintiendo el estiramiento en la parte baja de la pantorrilla, el sóleo. Sostenés 40 segundos por pierna. 2 repeticiones. ¿Por qué importa? El sóleo, el músculo profundo de la pantorrilla, debajo del gastrocnemio, es uno de los principales limitantes de la dorsiflexión de tobillo con la rodilla doblada, que es exactamente el ángulo de tobillo que se usa en la sentadilla profunda. Su elongación específica es directamente transferible a la posición objetivo. Movilización de tobillo en carga con medición. De pie frente a la pared con un pie adelante, llevas la rodilla hacia la pared manteniendo el talón completamente apoyado, buscando tocar la pared con la rodilla. Medís la distancia entre el pie y la pared en la que podés lograr ese contacto. Esa distancia es tu línea de base de movilidad de tobillo. Repetís 10 veces por pierna, intentando progresivamente acercar el pie a la pared en sesiones futuras. ¿Por qué importa? Este ejercicio es simultáneamente una medición y un entrenamiento. La medición te da un número objetivo de progreso, la distancia entre el pie y la pared que vas a poder ver mejorar semana a semana, lo que es un motivador poderoso y concreto. Rotaciones de tobillo con resistencia propia. Sentado con una pierna extendida, sostenés el tobillo con una mano y con la otra guías el pie en círculos completos, lentos, explorando el rango máximo de movimiento en todas las direcciones: flexión, extensión, inversión, eversión. 10 círculos en cada dirección por tobillo. ¿Por qué importa? El tobillo es una articulación compleja con múltiples ejes de movimiento. No pierdas tu movilidad, las dos zonas que cambian todo y el protocolo de 30 minutos para recuperarlas hoy.
¿Por qué la cadera y el tobillo son las dos articulaciones que determinan si vas a moverte con libertad o con limitaciones en los próximos 20 años? Hay un movimiento que la mayoría de los hombres mayores de 50 años ya no pueden hacer sin esfuerzo, sin dolor o sin perder el equilibrio. Es un movimiento que los niños hacen sin pensar, que prácticamente toda la humanidad hizo durante miles de años como posición de descanso, y que hoy se ha vuelto tan inusual en el mundo occidental que muchos médicos lo usan como test funcional de movilidad. La sentadilla profunda, con los talones apoyados en el piso, las caderas por debajo de las rodillas, y la espalda relativamente erguida. Si podés hacer esa posición y sostenerla cómodamente durante un minuto, tu cadera y tus tobillos tienen la movilidad que la mayoría de los hombres de tu edad perdieron sin darse cuenta. Si no podés, si los talones se levantan, si la cadera no baja lo suficiente, si necesitas apoyarte con las manos para no caer hacia atrás, eso no es cómo es tu cuerpo. Es una restricción de movilidad específica, localizable, irreversible. La portada de este vídeo señala exactamente esas dos zonas. No son arbitrarias. Son las dos articulaciones cuya pérdida de movilidad tiene el mayor efecto en cadena sobre todo lo demás. Cómo caminas, cómo te sentás, cómo te levantás, cómo subís escaleras, cómo recoges algo del piso, y cómo se siente tu espalda al final del día. Este vídeo existe para mostrarte exactamente cómo recuperar la movilidad de esas dos zonas. Con un protocolo específico, progresivo y responsable. Porque la movilidad, a diferencia de muchas otras cosas que se pierden con la edad, responde de manera notablemente rápida cuando recibe el estímulo correcto. La revelación central. ¿Por qué la cadera y el tobillo son las dos zonas que cambian todo? La cadera. El centro de la cadena cinética. La articulación de la cadera es la articulación de mayor rango de movimiento del tren inferior y el punto donde se conectan la columna vertebral y las piernas. Cuando la cadera tiene movilidad completa en sus 6 direcciones de movimiento, flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa, el resto del cuerpo puede moverse de manera eficiente porque la cadera absorbe y genera el movimiento que le corresponde. Cuando la cadera pierde movilidad, especialmente en flexión profunda y en rotación interna, los dos movimientos que más se restringen con el sedentarismo, el cuerpo no deja de moverse. Encuentra el movimiento en otro lado. Y ese otro lado, casi siempre es la columna lumbar, que no está diseñada para compensar la falta de movilidad de cadera y que paga el precio en forma de dolor, rigidez y desgaste articular acelerado. Cada vez que te agachas para recoger algo y la cadera no llega a la profundidad necesaria, la zona lumbar se flexiona de más para compensar. Cada vez que te sentás en una silla baja y la cadera no tiene el rango para hacerlo con control, el cuerpo cae sin control y la columna absorbe el impacto. Cada vez que giras para mirar hacia atrás al estacionar el auto y la cadera no rota lo suficiente, la rotación ocurre en la columna lumbar, la zona de la columna menos diseñada para rotar. La pérdida de movilidad de cadera no genera síntomas en la cadera. Genera síntomas en la espalda. Y por eso es una de las causas más subdiagnosticadas de dolor lumbar crónico en hombres mayores de 50. El tobillo. La articulación que determina cómo te moves desde el piso hacia arriba. El tobillo es la articulación más distal de la cadena cinética del tren inferior y, paradójicamente, una de las que más influencia tiene sobre todo lo que ocurre por encima de ella. La dorsiflexión de tobillo. La capacidad de doblar el pie hacia arriba, acercando la tibia al empeine. Es el movimiento específico que más se restringe con el uso de calzado con tacón, con el sedentarismo y con la edad. Cuando la dorsiflexión de tobillo está limitada, cada movimiento que requiere que la tibia se incline hacia adelante sobre el pie, bajar escaleras, sentadillas, caminar en pendiente, levantarse de una silla baja, se ve comprometido. El cuerpo compensa esa limitación de alguna de estas maneras, levantando el talón antes de tiempo, lo que reduce la base de apoyo y aumenta el riesgo de pérdida de equilibrio, rotando el pie hacia afuera, lo que altera la alineación de la rodilla y aumenta el riesgo de dolor articular, o inclinando el torso hacia adelante de manera excesiva, lo que sobrecarga la zona lumbar. La movilidad de tobillo es, literalmente, la base sobre la que se construye la mecánica de todo el cuerpo en cada paso, cada sentadilla y cada cambio de postura. Lubricación articular y activación del líquido sinovial, 6 minutos. El primer bloque trabaja específicamente la distribución del líquido sinovial en las principales articulaciones,
el equivalente de calentar el motor del cuerpo en términos articulares. Círculos de tobillo. Sentado en el borde de la cama o en una silla, levantas un pie y haces círculos lentos y completos con el tobillo. 10 en el sentido horario y 10 en el antihorario, explorando el rango máximo disponible en cada dirección. Alternás con el otro tobillo. El movimiento debe ser lento, no rápido. La velocidad no es el objetivo, la amplitud sí. ¿Por qué importa? Los tobillos son las primeras articulaciones en recibir carga al levantarse. Activar su líquido sinovial antes de esa carga reduce la fricción articular y el crujido de los primeros pasos, y mejora la amortiguación del impacto en toda la cadena cinética hacia arriba. Círculos de rodilla. De pie con las manos apoyadas en las rodillas y las rodillas ligeramente dobladas, haces círculos suaves con ambas rodillas simultáneamente, 10 en cada dirección. Luego una rodilla a la vez con mayor rango. El movimiento viene de la cadera y se expresa en la rodilla, no al revés. ¿Por qué importa? La rodilla es la articulación más frecuentemente comprometida por la rigidez matutina. El movimiento circular suave distribuye el líquido sinovial de manera uniforme sobre toda la superficie articular, reduciendo la fricción y la inflamación localizada que produce el dolor al comenzar a moverse. Círculos de cadera amplios. De pie con los pies separados al ancho de las caderas y las manos en las caderas, haces círculos amplios y lentos con toda la pelvis, 10 en cada dirección. Progresivamente aumentas la amplitud del círculo a medida que la articulación se va lubricando y soltando. ¿Por qué importa? La cadera es la articulación que más rigidez acumula durante el sueño por ser la más grande y la más dependiente de la posición estática nocturna. Su lubricación activa antes de cualquier movimiento de carga es el gesto más preventivo de todo el bloque. Rotaciones de columna sentado. Sentado en una silla con los pies apoyados en el piso, cruzas los brazos sobre el pecho y rotas el torso hacia un lado todo lo que puedas de manera suave, sosteniéndote 3 respiraciones, y alternás. 5 rotaciones por lado. ¿Por qué importa? La columna tiene articulaciones facetarias que también acumulan líquido sinovial insuficiente durante el reposo. La rotación suave activa ese líquido y libera la compresión nocturna sobre los discos que produce la rigidez y el dolor lumbar matutino. Bloque 2. Liberación de la fascia y del tejido conectivo, 8 minutos. Rodamiento de pies sobre pelota o botella. De pie apoyado en la pared para equilibrio, colocas una pelota de tenis o una botella de agua bajo el pie y rodás lentamente todo el arco plantar, desde el talón hasta la base de los dedos, durante 60 segundos por pie. La presión es moderada, suficiente para sentir trabajo, no para generar dolor agudo. ¿Por qué importa? La fascia plantar es la base de toda la cadena fascial posterior del cuerpo. La línea de tejido conectivo que conecta la planta del pie con la pantorrilla, el isquiotibial, la zona lumbar y hasta la nuca. Su liberación por el pie produce una relajación en cadena que se siente en toda la parte posterior del cuerpo. Muchos hombres con rigidez lumbar matutina experimentan alivio significativo simplemente con este ejercicio. Estiramiento de pantorrilla con rodilla recta y doblada. De pie frente a la pared, un pie adelante y uno atrás. Primero con la rodilla trasera recta estirás el gastrocnemio, el músculo superficial de la pantorrilla sostenés 40 segundos. Luego doblas ligeramente esa rodilla, estirás el sóleo, el músculo profundo sostenés otros 40 segundos. Alternás piernas. ¿Por qué importa? El gastrocnemio y el sóleo tienen diferentes inserciones y diferentes efectos sobre la rigidez del tobillo y la rodilla. Estirar ambos de manera específica, con rodilla recta para el gastrocnemio y doblada para el sóleo. Produce una liberación completa de la pantorrilla que ningún estiramiento genérico logra. Elongación de isquiotibiales activa. Acostado boca arriba, llevas una rodilla al pecho y desde ahí extendés la pierna hacia el techo todo lo que podás sin forzar, rodilla ligeramente doblada está bien. Sostenés 30 segundos. Luego haces 10 flexiones y extensiones lentas de esa rodilla sin cambiar la posición del muslo, y finalmente sostenés la extensión máxima otros 20 segundos. Alternás piernas. ¿Por qué importa? Los isquiotibiales son uno de los tejidos más frecuentemente acortados en hombres que pasan muchas horas sentados. Su acortamiento tira de la pelvis hacia la retroversión, aplana la curvatura. Su incorporación regular en la dieta reduce la tensión muscular de base que amplifica la rigidez matutina. La cúrcuma con pimienta negra.
La piperina de la pimienta negra aumenta la absorción de la curcumina de la cúrcuma hasta un 2000%, tiene propiedades antiinflamatorias documentadas sobre el tejido articular. Una cucharadita de cúrcuma con una pizca de pimienta negra en el mate, el té o el batido matutino es la forma más simple de incorporarla. Los alimentos que aumentan la rigidez. El azúcar refinada y los carbohidratos de alto índice glucémico generan productos de glicosilación avanzada, AGEs, que dañan el colágeno del tejido conectivo, haciéndolo más rígido y menos elástico. Reducir el azúcar refinada no es solo una estrategia de peso, es una estrategia directa de elasticidad tisular. El alcohol deshidrata el tejido conectivo, interfiere con la síntesis de colágeno durante el sueño y promueve la inflamación sistémica. Su consumo regular aumenta la rigidez matutina de manera directa y documentada. Los aceites vegetales refinados ricos en omega 6, girasol, maíz, soja, en el desequilibrio masivo en que se consumen en la dieta occidental promueven la inflamación sistémica que amplifica la rigidez articular. Reemplazarlos con aceite de oliva extra virgen es una de las intervenciones nutricionales con mayor impacto sobre la inflamación de bajo grado. El sueño que repara lo que el día desgasta. La rigidez matutina es parcialmente una función de la calidad del sueño nocturno. Un sueño de alta calidad, con suficiente porcentaje de sueño profundo, produce mayor reparación del tejido conectivo, mayor síntesis de colágeno y mayor restauración del cartílago articular. Un sueño fragmentado o insuficiente deja esos procesos incompletos y produce más rigidez matutina. Las condiciones que maximizan el sueño profundo y por lo tanto minimizan la rigidez matutina. Temperatura de la habitación entre 18 y 20 grados, oscuridad total, sin pantallas 60 minutos antes de dormir, la posición de sueño de lado con almohada entre rodillas que mantiene la cadera alineada y reduce la compresión lumbar, y el ritual de respiración 4, 6, 8 del final de esta rutina repetido como protocolo previo al sueño. La disciplina que convierte la incomodidad matutina en movimiento matutino. La rigidez matutina tiene una característica psicológica que trabaja en contra del hábito de ejercicio. Hace que el momento en que más necesitas moverte sea también el momento en que menos ganas tenés de hacerlo. El cuerpo rígido dice, no me muevas, y la mente que escucha al cuerpo rígido acumula más rigidez. La disciplina aquí es específicamente la de moverse a pesar de la rigidez inicial. No ignorando el dolor articular. Ese es un límite que se respeta siempre. Sino eligiendo el movimiento suave sobre la inmovilidad cuando el cuerpo está simplemente rígido por el reposo nocturno. Y la paradoja es que el movimiento es exactamente lo que resuelve la rigidez. Los primeros 5 minutos de la rutina matutina son los más difíciles. A partir del minuto 6, el cuerpo empieza a soltar. A partir del minuto 15, la rigidez de la mañana parece cosa de otra persona. Esa experiencia, repetida suficientes veces, se convierte en el motivador más poderoso que existe. La evidencia propia, personal e irrefutable de que el movimiento funciona. Agenda los 30 minutos matutinos como la primera prioridad del día. Antes del celular, antes del café, antes de cualquier otra cosa. Preparás la colchoneta la noche anterior. Tenés la rutina clara para no tener que pensar en qué hacer, solo ejecutar. Y registrás tu nivel de rigidez antes y después durante las primeras 4 semanas para tener la evidencia concreta del progreso. La decisión que separa al hombre que mejora del que se resigna. Cada día más rígido es una trayectoria, una dirección, y como toda trayectoria, puede continuar en la misma dirección o puede cambiar. Cambiarla no requiere un evento dramático, no requiere una crisis de salud que fuerce la acción. Requiere la decisión de reconocer que la rigidez no es una característica pasiva del envejecimiento, sino una consecuencia activa de procesos que se pueden modificar y de decidir modificarlos. 30 minutos, todos los días, con el protocolo correcto, con la consistencia que el tejido conectivo y el sistema nervioso necesitan para responder. Los hombres que llegan a los 70 moviéndose con la fluidez y la confianza del hombre de la portada de este vídeo no son genéticamente privilegiados. Son los que en algún momento, exactamente como ahora, decidieron que cada día más rígido no era una trayectoria que querían continuar. Hoy es ese momento. Empezá ahora.